Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Espero tengan un excelente día, una excelente tarde, ya casi fin de día. Quiero comenzar este mensaje haciendo una pequeña pregunta. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez has experimentado el dolor que produce una traición? Cuando hablamos de una traición, desde luego estamos hablando de una falta de alguien en quien tú has confiado, alguien a quien tú le has brindado tu amistad o con quien has compartido gran parte de tu vida. Seguramente muchos de los que estamos escuchando este mensaje hemos experimentado tal vez la traición, nos han traicionado. No vamos a hablar de las veces que también nosotros hemos faltado a las personas, pero seguramente hemos pasado por este dolor de la traición o quizás estamos pasando por este dolor de la traición. Una traición puede llevar algunos otros sinónimos como eh, infidelidad o algo por el estilo. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 55, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios, haciendo mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al músico principal, en Neguinot, masquil de David, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas y en medio de ellos. Y en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la lengua contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espada desnuda. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. La palabra de Dios nos muestra claramente aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, un salmo de David. Y David comienza expresando desde lo más profundo de su corazón un dolor, y me llama mucho la atención que David hace referencia acerca de esta traición que venía de parte
de alguien muy cercano y dice, bueno, es que si hubiese sido un enemigo, no me importa si hubiese levantado su mano en contra de mí, si hubiera sido aquel que me aborrece, tampoco yo sabría cómo esconderme de él, de sus garras. Pero fuiste tú y comienza a decir, ¿no? Fue un íntimo mío, como un familiar. Y David está haciendo referencia a la vez que su propio hijo, Absalón, se levantó en contra de él. Absalón era nuevamente un hijo biológico del rey David. Y hubo un momento en el que Absalón se levantó en contra de su propio padre David para quitarle el reino. Hubo una gran rebelión y los hombres que ahora estaban apoyando a Absalón se levantaron para matar al mismo David por órdenes, desde luego, de Absalón. Y David entonces se encuentra metido en una congoja emocional bastante severa, en donde él comienza a expresar su dolor y comienza a decir eh, algunas palabras que estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento similar a este hemos expresado. Cómo me gustaría salir volando, cómo me gustaría ir volando a algún otro lugar para no sentir esto que estoy sintiendo. Esto desde luego estoy seguro que muchos podríamos relacionarlo con nuestras vidas. Si en alguna ocasión a ti te han traicionado, ya sea en el ámbito laboral, emocional, eh, financiero, ¿no? Alguien que te haya engañado, te haya traicionado, tal vez es muy común en los trabajos que surjan las envidias y entonces a raíz de una envidia, alguien que considerabas un amigo, como decimos localmente, te echó tierra, te, te echó de cabeza, inventó cosas de ti y no te esperabas de quién venía esa traición. Tal vez la traición que has experimentado viene de la misma persona a quien le habías entregado tu corazón. Pudo haber sido tu esposo, pudo haber sido tu esposa. Recibiste una traición de parte de quien nunca te hubieses imaginado. Tal vez esa traición viene de parte de algún familiar, puede ser un tío, una tía, un primo, un hermano, etcétera. Todos en algún momento hemos pasado alguna situación similar o estamos pasando o pasaremos una situación muy similar a la que el rey David está expresando en este Salmo 55. Y David comienza diciendo, me gustaría poder salir volando para no sentir esto que estoy sintiendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de la misma manera? ¿Cómo me gustaría salir volando y que todos estos problemas que me están rodeando, toda esta situación que estoy sintiendo ya no sea parte de mi vida? Yo quisiera morirme. Hay personas que incluso han llegado a intentar suicidarse, han intentado matarse, quitarse la vida o por lo menos lo han pensado porque es tan fuerte la presión, es tan fuerte la congoja que se sienten incapaces de soportar tal cosa. Es la misma situación que el rey David está expresando. Dice, si esta traición hubiese venido de mi enemigo, yo sabría cómo defenderme, pero no golpearía al corazón. Si esta traición hubiese venido del que me aborrece, no importa, yo sabría cómo esquivar estas traiciones. Porque lo cierto es que cuando alguien que no forma parte de nuestro círculo social cercano, cuando alguien que no forma parte de este círculo social eh, levanta un falso en contra de nosotros o comete acciones incorrectas en contra de nosotros, al parecer no pasa mucho, no hay tanto problema en ese asunto. Podríamos sobrellevar la carga, podríamos soportar, es más, tal vez ni siquiera nos importaría eh, lo que hayan hecho en contra de nosotros. ¿Qué más da? ¿Qué importa? El problema se convierte en problema cuando el golpe viene de alguien de quien uno jamás se hubiese esperado, de cuando el golpe viene
de una persona cercana, cuando el golpe viene de una persona que tal vez le habíamos brindado nuestro apoyo, tal vez nuestra confianza, tal vez se había compartido vida, como dice el rey David. eh, Era un íntimo mío, era el que caminaba conmigo. Y mire, no solamente David dice eso, dice era con el que compartía los secretos de Dios. O sea, con la persona con la que había tal confianza, pero no solo confianza, había una hermandad, donde David dice, era la persona con la que yo hablaba acerca de Dios. Em, Ahí es donde está realmente el dolor fuerte, cuando el golpe viene de parte de una persona de la que uno jamás esperaría. Aquí el asunto es, ¿qué hacemos si nos estamos enfrentando a un dolor de este tipo, a un dolor de esta magnitud? ¿Cuál es la salida que nosotros podríamos tomar para salir de esta depresión, salir tal vez de esta rabia, de este enojo, de esta ira, salir de este anhelo de que las personas que nos hicieron daño les suceda algo peor, o desaparezcan completamente de nuestras vidas, o el deseo de morir, de matarnos, de suicidarnos? Yo no sé con qué tanta intensidad te hayan traicionado, o con cuánta intensidad estés sintiendo el peso de la traición. Pero la Biblia nos da una salida en esta noche, y es la que quiero que aprendamos, tomemos en cuenta la salida que la Biblia nos da para poder llevar, o para poder estar tranquilo en medio de una traición, eh, en medio de un golpe por la espalda. ¿Qué hacemos? Porque sin lugar a dudas, quienes han experimentado una traición, un golpe por la espalda, eh, han dicho lo que el rey David comentó: yo quisiera salir volando. El problema es que podemos salir volando a donde quiera. El problema no se encuentra en el lugar, se encuentra en el corazón, y usted puede volar a otro estado, a Marte, a la Luna, a donde usted quiera. El problema lo va a llevar en su corazón. Ese es el detalle. Entonces, pues irse, cambiarse de lugar, irse a otro lugar, etcétera, no va a cambiar mucho las cosas. El problema se tiene que combatir desde la raíz. Y entonces la Biblia nos va a dar una serie de consejos sencillos, prácticos, pero sin lugar a duda le dio resultado al rey David, y estoy seguro que nos dará resultados a todos y cada uno de nosotros en esta tarde noche. Quiero comenzar diciendo que antes de que el rey David nos ofrezca un consejo de cómo solucionar este problema interno, emocional, para combatir el dolor de la traición, primero la Biblia nos expresa de qué forma el rey David estuvo inmerso en el problema. Y vemos claramente que el rey David está metido en este cuadro de depresión, y en medio de este asunto de depresión de David, David comienza a pedirle a Dios que haya juicio, que haya un castigo para aquellos que lo han traicionado, que haya un castigo, y expresa el rey David: yo te pido que sean confundidos, que sean quebrantados. O sea, David en medio del dolor comienza a decir: Señor, yo te pido que ellos paguen lo que están haciendo. Y esto es muy normal en medio de una persona, o en medio del corazón de una persona que ha sido traicionada, el anhelo y el deseo de que la otra persona pague, le vaya mal, o que Dios lo castigue, o que no le vaya bien. Pero eso, eh, si a la otra persona le va mal, eso no va a arreglar el problema emocional que hay dentro de nosotros. Necesitamos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque el que perdona gana. No perdonar es como tomar veneno y querer que el que se muera sea la otra persona y no usted que lo tomó. El que perdona vence, el que perdona gana, el que perdona está libre, está sano, está tranquilo, vive en paz. El que no perdona tiene un problema. Entonces, si usted le desea mal a la otra persona, aunque le vaya mal a la otra persona, eso no va a arreglar nada en su vida.
Y aquí el asunto no es que si le va mal o le va bien a la otra persona, aquí el asunto es que a usted le vaya bien, es que usted esté tranquilo, es que usted viva en paz. Y entonces David se encuentra metido en este asunto de querer que se haga justicia y le pide a Dios que Dios los quebrante, los confunda, que haya justicia por aquellos que lo han traicionado, por aquel íntimo amigo que le ha dado una puñalada por la espalda sin que él se diese cuenta o sin que él lo haya sospechado. Es muy común que todos los que han experimentado o hemos experimentado alguna clase de traición, pues tengamos este sentir de que haya juicio, de que haya justicia, pero no siempre va a ser así. Es más, mire, muchas de las veces usted va a observar y enfrente de su cara mirará que las personas que están actuando mal parece que les va mejor, parece que no pasa nada, parece que no hay juicio, parece que no hay castigo, porque su sanidad no depende de lo que suceda en la vida de las personas traicioneras, mentirosas, levantafalsos. Su sanidad depende de el perdón que usted pueda dar a través de la gracia de Jesucristo. Entonces David, metido en este asunto de querer que se haga justicia en contra de estas personas engañadoras y traicioneras, comienza a levantar esta serie de oraciones: Señor, que haya juicio. Pero llega el momento en que David toma una decisión, y aquí es donde comienza el antes y el después, y este es el consejo que todos debemos de tomar en esta tarde noche. Em, la decisión que toma David se encuentra en el versículo 16, y vamos a leer el verso 16 del libro de los Salmos. Aquí es donde comienza David a tomar una decisión eh, que será un parteaguas para poder erradicar el problema desde la raíz y no de una forma superficial. Porque de una forma superficial podríamos pensar que si a usted lo dañaron, si a usted lo traicionaron, y enfrente de sus ojos puede observar cómo a la otra persona le está yendo mal, tal vez se sienta a gusto, satisfecho, tal vez se sienta alegre porque a la otra persona le está yendo mal, pero no va a pasar mucho tiempo en que usted se dé cuenta que hay odio en su corazón, que hay rencor, que hay maldad, que hay malicia. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted se sienta satisfecho porque la persona que usted está odiando le vaya mal. Dios quiere que usted sea limpio desde el fondo de su corazón. Y entonces dice el verso 16, aquí es donde quiero que tomemos nota, porque esta es la decisión que toma el rey David, y es aquí donde comenzamos a ver en la Biblia una solución efectiva para poder eh, sacar de nuestro corazón el odio, la ira, el rencor, el resentimiento, el dolor de una traición en cualquiera de los niveles, como ya hemos dicho, en cualquiera de los niveles la traición, sea en el trabajo, sea en el matrimonio, sea en las finanzas, etcétera, etcétera. La decisión que toma David, dice el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Comienza David a tomar una decisión, y esta es la decisión que usted debe de tomar, y la decisión que yo debo de tomar, y la decisión que todo aquel que quiera vivir en paz, dormir en paz, debe de tomar sí o sí. Es comenzar a entregar estas cargas, este odio a Dios y ser sinceros. ¿Qué oración podríamos hacer en medio de un dolor de estos? Por ejemplo, si una esposa se da cuenta que su esposo está saliendo con otra mujer, no sé, obviamente todos los casos son totalmente distintos y las decisiones que se tomen, pues, son totalmente distintas en cada matrimonio. No voy a entrar en los detalles de que si la esposa toma la decisión de quedarse con el esposo o de dejarlo, de abandonarlo, etc. No voy a entrar en esos detalles, pero algo que sí debe de hacer es perdonar, sea cual sea la decisión que se tome después de esto, pero usted debe de perdonar porque no puede vivir odiando el resto de sus días.
Si usted vive odiando el resto de sus días, al momento que llegue a los 60 años se dará cuenta, 60, 70 años o los años que Dios le permita vivir, se dará cuenta que no disfrutó su vida porque odió toda su vida. Será como dicen los jóvenes, un viejo cascarrabias, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas que llegan a tal edad siendo enojones, iracundos, etcétera, es por esta razón, porque en su corazón hubo en algún momento odios, iras, rencores a causa de las traiciones que nunca fueron sanadas, que nunca fueron arrancadas, y el resultado será pues una vida llena de eso, de odios, de iras y de rencores. Pero dice el rey David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Esta es la decisión que todos o todo aquel que quiera vivir en paz en esta tierra debe de tomar sí o sí. Debe de pedir a Dios. ¿Y qué oración podríamos hacer nosotros en medio de estas iras? Porque yo les puedo decir que cuando uno está enojado con alguien es difícil orar, es difícil tener una relación con Dios, es complicado. Por eso la palabra de Dios es clara y dice que nadie puede presumir de tener a Dios si aborrece a su hermano. ¿Por qué? Porque cuando hay odio en el corazón no se puede tener una buena relación con Dios. No se puede y no se puede porque es imposible. Es difícil orar, es difícil ser sincero, entonces tenemos que comenzar a orar desde una manera sincera. ¿Y cuál es la manera más sincera de orar, Señor? Yo te cuento y te confieso que sí me gustaría ver con mis propios ojos cómo a la otra persona le va mal. Y esta es la oración que comenzó a decir David. Yo sí quisiera, Señor, ver cómo tú los acabas, los confundes, los destruyes. Tal vez no es la oración más correcta, pero a fin y a cabo es la oración más sincera, es lo que estamos sintiendo. Señor, yo te confieso que estoy sintiendo odios, estoy sintiendo ira, sé que no es lo correcto, pero es lo que estoy sintiendo. Pero a pesar de que no sea la oración más correcta, sin embargo, usted ya se encontrará orándole a Dios y eso comenzará a cambiar algo en su vida, porque ya está orando a Dios. Y a medida que usted se mantiene orando, la oración irá cambiando al igual que la oración del rey David. Mire, es interesante ver la estructura de este salmo, porque David comienza orando así. Señor, quebrántalos, confúndelos, que haya un juicio y que haya castigo, pero poco a poco la oración de David va cambiando. Esta oración era sincera. Eso era lo que el rey David estaba sintiendo. Pero poco a poco fue cambiando esta oración. Poco a poco las palabras fueron siendo cambiadas por el mismo Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Dios comenzó a tomar control en el corazón, en las emociones, comenzó a sanar y se comenzó a ver el problema desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Y ahí es cuando podemos pasar noches enteras tranquilos, no como dice el dicho, no contando borregos, sino en paz, en tranquilidad, porque ahora Dios ha tomado las cargas. Y cuando el rey David comienza y dice, a Dios, he tomado la decisión de clamar a Dios, de clamar al Señor, la oración de David comienza a cambiar poco a poco, pero todo comienza en esta decisión que todos nosotros necesitamos tomar, orar a Dios. Orar a Dios para que pueda haber paz en su corazón. ¿Hay paz en tu corazón? Debes de tomar esta decisión, orar a Dios. Y David entonces, a medida de que su oración va cambiando, vemos ya, vamos a leer cómo la retórica se va transformando a una muy distinta. Dice el verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, ¿qué está expresando el rey David? Una dependencia, entregar este odio, estas cargas que están en el corazón, en la espalda, sobre Dios. Porque dice tarde, mañana y a mediodía. Esto es importante.
tarde, mañana y a mediodía, el que está traicionado va a sentir el dolor. Y hay personas que dicen, yo no quiero ni escuchar su nombre, ni pintado lo quiero ver. ¿Por qué? Porque tarde, mañana y a mediodía está ese dolor, esa ira, ese rencor. Y tal vez se sienten tranquilos un rato, se ríen, se carcajean, pero inmediatamente llegan los recuerdos, hay dolor en el corazón. Inmediatamente alguien les hace mención acerca de esa persona y hay dolor. Inmediatamente eh, hay algo que le hace recordar las situaciones que le duelen y va a haber ira, va a haber rencor, va a haber odios. Y por eso el rey David dice, no, o sea, en todo momento que yo sienta esto, voy a entregar estas cargas a Dios tarde, mañana y a mediodía, oraré y clamaré. Y él oirá. David estaba seguro que Dios está escuchando y estaría escuchando su clamor, estaría escuchando su oración para salvarlo de esta situación que está produciendo una lucha tremenda en su corazón, en su vida emocional. Dice, eh, él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambia ni temen a Dios. Dice ahora em, en el versículo 22, mire qué diferencia hay ahora en las palabras de David. Dice, concluye David, ahora sí, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Mire, ¿cuáles son el consejo final del salmista? Dice, no te queda de otra, echa sobre Dios tus cargas. ¿Cómo? Orando. ¿Cuándo? Mañana, tarde y noche. Echa sobre él tus cargas y dice, y él te sustentará, él te aliviará, él te sanará, él te cuidará, él te protegerá, como cuando alguien tiene un catarro, como cuando alguien tiene una fuerte gripe y no hay ganas de levantarse, hay malestares por todos lados, dolor de cabeza, hay fiebres, hay deshidratación y de pronto llegan unas manos nobles diciendo, mira, te traje un caldo de pollo caliente y algo para que te sientas bien. ¿Cómo se siente una persona así? Extremadamente bien. Se siente protegido, cuidado, en paz, tranquilo porque hay alguien que está al cuidado. Cuando el rey David está diciendo, echa sobre él tus cargas, está diciendo lo mismo. Él quiere cuidarte, él quiere protegerte en medio de esa congoja, en medio de ese dolor, en medio de esa situación que te está atormentando. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y dice algo hermoso al final de este verso. No dejará para siempre caído al justo. Mire, dice no dejará para siempre caído al justo. No está diciendo no dejará caído al que hace maldades, al que se la vive traicionando. Dice al justo. Imagínese, si el justo puede caer al suelo por cuestiones de traición, etcétera, etcétera, ¿qué será el que obra mal? Al que obra mal le va mal. Pero David no dice al que hace las cosas mal, al justo. ¿Quién es el justo? Usted dirá, no hay nadie justo. La Biblia dice que no hay nadie justo. ¿Quién es justo? Ninguno de nosotros, obviamente, eh, en nuestras fuerzas tenemos merecido el título de justos. El justo, entendiendo en el contexto de toda la Biblia y de la obra redentora de Jesucristo, el justo es aquel que tiene a Jesucristo en su vida, porque ahora quien representa su vida no son nuestras obras, sino es la obra de Jesucristo, y por eso a los que tienen a Jesucristo en sus vidas reciben el nombre, el título de justos. ¿No? Entonces dice, no dejará para siempre caído al justo. ¿Quién? El que ha entregado su vida a Jesucristo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Es decir, tú no tienes nada que preocuparte, no tienes nada que temer, que en algún momento vamos a sufrir situaciones que nos duelan, sí. En algún momento nos van a suceder cosas que nos van a producir mucha ira, mucho odio y mucho rencor. Tal vez sí, tal vez sí. Pero el consejo es este. Echa sobre Él tus cargas porque Él no te va a dejar en esa situación. Aunque en ese momento digas, ¿cuándo voy a dejar de sentir esto que estoy sintiendo? ¿Cuándo voy a ser sano de este dolor que estoy experimentando porque no puedo ni dormir? Confía, porque Él no dejará a sus hijos en esa situación para siempre, en ninguna forma. Lo único que a ti te toca hacer, y eso nadie más lo puede hacer por ti, nadie más, es poner en Él tus cargas, orando y pidiéndole a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, y Él mismo irá cambiando tu oración. Aunque la oración de David comenzó pidiendo un juicio, terminó diciendo, echa sobre Él tus cargas, es lo que conviene. Y dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Está diciendo el rey David, yo sé, desde luego, que los que hacen mal no por ningún motivo van a terminar bien. Pero ¿qué más da? Lo que importa es que mis cargas ahora son de Dios. Y como ahora son de Dios, mi vida está en paz. Así que la mejor vida que podamos disfrutar en esta tierra es esa, la que está en armonía con la paz de Dios, con la paz de Jesucristo. Te invito a que si en este momento estás pasando por un cuadro similar al del rey David, tomemos este consejo. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará, porque Él no dejará en el suelo a los justos, a sus hijos, aquellos que se han atrevido a depender de Él. Mis amados hermanos, espero que esta palabra nos haya dado un excelente y extraordinario consejo para poder lidiar con el odio, la ira y el rencor producidos por la traición en cualquiera de las áreas y en cualquiera de las dimensiones. Que tengan una excelente noche, busquemos a Dios, oremos a Dios. No importa cómo comience tu oración, estoy seguro que el Espíritu Santo la irá cambiando poco a poco. Termino y concluyo dando saludos calurosos y especiales a nuestro hermano Ricardo Aguilar, allá en Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad reina. Un saludo a todos los hermanos de Charlotte y al Ministerio Internacional Nueva Vida. Allá a nuestra hermana María de Jesús López Moreno, un abrazo bien fuerte, y a toda la familia López Moreno. Y un abrazo bien fuerte. Muchas bendiciones. No sé si hay alguien más que está conectado. A ver, permíteme, veo a nuestra hermana Leonide Centeco. em, y bueno, no sé si alguien más ahora mismo no me aparecen, pero deseo con todo mi corazón que podamos vivir vidas en paz y que el odio, el rencor, la ira y las contiendas no sean parte de nuestro corazón. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tengan un excelente, excelente día o fin de día y resto de semana. Muchas bendiciones, nos vemos el domingo a las 10 en punto de la mañana. No se lo pierdan. Muchas bendiciones. Hasta luego.